Un gran saludo a todos, les habla Dante Urbina. Me encuentro aquí en España, muy bien acompañado por el doctor Antonio Sánchez Bayón, mi amigo. Él es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y bueno, cuenta con 4 doctorados, así que se puede hacer una conversación muy interesante con él. Hemos estrechado unos buenos lazos de amistad. ¿Qué tal, mi estimado? Muchísimas gracias, Dante. Gracias de nuevo. Es un gusto poder estar en persona contigo y podernos dirigir a tu magnífica audiencia. Excelente. Entonces, lo que vamos a tratar en este conversatorio es un análisis, un recorrido intelectual sobre las escuelas de pensamiento económico, sobre las diversas corrientes de pensamiento económico, y dentro de ello vamos a discutir algunas cuestiones epistemológicas y teóricas que a su vez tendrán conexiones con asuntos prácticos, incluidos ciertos análisis sociopolíticos, incluso porque esto es bastante amplio. Bueno, vamos a ello entonces. Como referencia podría comenzar mencionando que hace algunos años Mark Bloch publicó un artículo titulado No History of Ideas, We Are Economists. Traducido sería No historia de las ideas, somos economistas. Y básicamente en este artículo Bloch se queja, hace un análisis crítico de la actitud de muchos economistas de realizar teoría económica o planificar políticas económicas sin tener en cuenta la historia del pensamiento económico, la historia de las corrientes económicas. Hay en general pues una actitud en varios académicos o en varias instituciones de educación de desdeñar la historia del pensamiento económico. Desde esa perspectiva lo que queremos aquí es recobrar y reafirmar la importancia de conocer y entender las corrientes de pensamiento económico, no meramente como un paseo por la historia para conocer algunos autores que escribieron algunas cosas que quedan antes, sino más bien verlas como un marco analítico que nos permite entender y discutir los problemas que tenemos en nuestra economía aquí y ahora. Y por tanto quisiera iniciar esto entonces planteando la cuestión de la importancia de entender la historia del pensamiento económico. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues muy interesante tu introducción y si me permite simplemente completar, porque efectivamente, pues por ejemplo, yo creo que parte del problema está el daño que ha hecho el positivismo formalista. Esto ya lo vimos en Derecho, que cuando se dejaron las facultades de jurisprudencia del siglo XVIII, que se pretendía una ciencia jurídica para todo Occidente, y por tanto en el XIX se empieza a crear la red de universidades públicas y lo que hacen los estados es asegurarse que ya que lo financian, que solamente se estudien materias propias, su derecho patrio, expulsándose otros derechos como el derecho canónico, el derecho natural, etcétera, etcétera. Y por tanto se cambia hasta el paradigma de aprendizaje del derecho, que siendo milenaria, la propia universidad nace justamente con las escuelas de cánones y leyes. Bueno, pues entonces se empieza a enseñar un modelo que además en ese momento está de moda los franceses con la escuela de la exégesis y, por ejemplo, Vignet lo que dice es: yo no sé qué es eso del derecho civil, yo solamente sé lo que es el código de Napoleón y es lo que se va a estudiar y se va a memorizar y ya está, y por tanto eso es lo único que hay que aprender. Bueno, pues desde entonces dejamos de tener jurisprudentes, dejamos de formar gente que supiera solucionar problemas sociales desde la perspectiva del derecho y lo que empezamos es a tener técnicos que aplicaban la normativa, que aplicaban los normas, que tramitaban los parlamentos o que desarrollaban a través de reglamentos los gobiernos, los ejecutivos de turno, ¿no? Entonces, algo parecido nos ha pasado en economía cuando esto termina cristalizando, creyendo que así se da mayor seguridad a la economía, empieza con la escuela de Lausana, ahora lo vamos a ver todo eso, pero bueno, con el modelo de síntesis neoclásica. Esto para todo lo que nos siga y que no sean economistas es simplemente explicarles que se ha llegado a tal reduccionismo que intentando enseñar algo aséptico para que no hubiera discusiones y no se dijera, bueno, es que eso es ideología, lo que hay detrás, ¿no? Según lo que defiendas, pues directamente se cogió y se intentó buscar una fórmula de consenso intensificando la parte de las matemáticas, que están muy bien, que ayudan, pero que no tienen que sustituir las teorías económicas que se requieren para explicar esa realidad social sobre la que se trabaja, ¿no? Entonces, en este intento de una taxonomía que vamos a realizar Dante y yo,
Entonces, es sencillamente lo siguiente. Vamos a ir explicando, vamos a ver, porque efectivamente luego hay gente que es muy forofa de ciertas escuelas, se puede molestar, entonces lo que vamos a intentar es la vieja fórmula universitaria, que yo creo que te vas a encontrar muy cómodo, Dante, porque lo vienes ejerciendo también, que es la vía escolástica. Vamos a ir hablando de las distintas escuelas, vamos a ir viendo similitudes, diferencias, pero luego vamos a ir viendo por qué nos convencen más unas que otras y sobre todo cuáles son aquellas que son más compatibles entre sí y por tanto que pueden ayudar a ese avance. Entonces, bueno, pues como repito, creo que también en otros vídeos, lo de taxonomía, esto viene de ciencias naturales, que es intentar una clasificación, una ordenación y por tanto, pues el reino, luego las familias, luego ya tal, tal. Bueno, pues esto vamos a hacerlo exactamente igual y en vez de necesitar aún préstamos de disciplinas afines, ¿no? Filosofía de la historia, que nos puede hablar de verificaciones, fasaciones, paradigmas, programas de investigación, etcétera, etcétera. Vamos a hablarlo ya con los propios términos de la economía, que quieras o no, pues lleva ya más de 2 siglos y medio de economía moderna, de ciencia económica. Eso, si quieres, ya en otro programa trataremos cómo es posible la paradoja de que desde que hemos avanzado en la economía moderna sin tratamiento científico, sin embargo, no somos capaces aún de prever con exactitud los ciclos económicos, las crisis y lo que es peor aún, pues que efectivamente antes era por los 4 jinetes del apocalipsis, por la guerra, el hambre, la muerte, ¿y cuál me falta? Y la peste, la enfermedad. Y en cambio, pues eso, supuestamente interviniendo y mejorando, y en cambio tenemos más crisis recurrentes, pero eso ya es otro motivo. Bueno, en cualquier caso, esto lo mencionaba para el hito de partida. Si te parece bien, partimos de planteamientos. No eso que te gusta a ti criticar, la sabiduría convencional, ese préstamo de Calvert, pero que lo han ido diciendo todos. O sea, también Hayek, en su estancia en la London School of Economics, también se quejaba en ese momento de lo que se estaba haciendo, Menger de la escuela austríaca también frente a la escuela historicista alemana, el propio Smith frente a los mercantilistas, ¿no? Que es, lo que vamos a ir viendo es un juego de dinámicas entre pensamiento dominante, que es aquel que por ciertas circunstancias y contextos socioculturales se convierte en pensamiento dominante o mainstream en inglés, o como tú muy bien lo has llamado, ortodoxia, ¿no? Porque parece que no puedes discutirles, son dogmas. Y luego, pues siempre frente a esto ha existido una heterodoxia, que además hay 2 categorías a su vez, que son los heterodoxos mainline, ¿no? De fundamentos, y por tanto se encargan de estar revisando ciertos axiomas o lo que haya que rescatar de los fundamentos de los principios de economía, y así de ese modo, pues si ha habido una cierta desviación, ¿no? Científica, pues poder recuperar el camino para no terminar en una senda que no nos lleve a ningún sitio, ¿no? Que como antes se había mencionado, pues muchas veces ese intento de, a través de una mayor matematización, ¿no? Que otros premios Nobel de Economía han criticado, me viene a la cabeza pues el propio Romer, ¿no? Frente a Macines, ¿no? La matematitis, pero otros tantos, ¿no? También lo ha criticado Solo y muchísima gente, ¿no? Que se han pasado para intentar ser asépticos y que no sea una cuestión de disputas y de que digan que es una cuestión de ideología. El propio Samuelson lo decía, ¿no? A la hora de definir bienes públicos, externalidades, trataba de buscar unos criterios que fueran objetivos. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, tenemos ortodoxia, la heterodoxia. Tenemos mainline, que es estos de fundamentos, que repiensan los fundamentos y permiten recuperar si se ha desviado en algún momento, y a su vez están los contestatarios, los radicals, les llaman en inglés, ¿no? Que siempre han sido antisistema, que ven todos los fallos del sistema, porque si unos pretenden reconducir, otros lo que pretenden es pues otras vías alternativas distintas, teniendo en cuenta, dime si podemos aceptarlo esto o no, que en economía podríamos hablar básicamente de 3 grandes modelos económicos donde van a estar estas escuelas, que es economía tradicional,
Por tanto, es lo que habitualmente se venía haciendo, pensando de prácticas en producción, distribución de la riqueza, pero el problema es que es totalmente limitada y no genera apenas excedente, no permite ahorro, ¿de acuerdo? Luego tenemos la economía de mando, esto es, hay planificación, puede aparentemente servir para coordinar obligatoriamente a todo el mundo a alcanzar objetivos a corto plazo, pero luego a largo plazo pues parece que falla, y mercado. ¿Qué quiere decir? Que ahí todos intercambiando, vamos coordinando, generando nueva información, nuevo conocimiento, etcétera. En principio, luego podemos matizar todo lo que... Y a partir de ahí vemos cómo ha sido esa dinámica de, en cada momento, por qué unas terminan siendo ortodoxia y hasta cuándo llega ese planteamiento dominante, luego qué es lo que dice la heterodoxia, sobre todo pues estos que repiensan pues todas las categorías y hacia dónde tiene que volver la economía para recuperar la hacienda, y los que critican claramente, ¿no?, los contestatarios y dicen, no, es que este camino no se puede seguir por todos estos problemas, etcétera, etcétera, y ahí ya podemos empezar a hablar desde pues 1776, ¿no?, Adam Smith, es algo arbitrario, convencional, pero es lo que está en los manuales, hasta el día de hoy. ¿Te parece? ¿Jugamos algo así? Perfecto, así es, sí, justo por ahí quería ir. Entonces, estamos hablando de mainstream, de heterodoxia, de ortodoxia, y se ha tomado como referencia fundamental de la ortodoxia la síntesis neoclásica, ¿no? Así como en derecho se habla en la analogía que se hacía del código napoleónico y que eso es lo que hay que aprender y que eso es la regla, pues bueno, en el caso de la economía, la síntesis neoclásica se convierte en la regla, casi en una especie de regla de fe. Entonces, si llegamos a una síntesis neoclásica, esto parte de una escuela clásica. Tiene que haber habido una escuela clásica para hablar de neoclásica. Entonces, como bien propones, podemos partir de lo neoclásico. Desde esa perspectiva, pues sí, arbitrariamente, pero no es una arbitrariedad absoluta, sino que tiene su razón de ser, podemos tomar el año 1776, que es la fecha de publicación en Londres del más conocido libro de Adam Smith. La Declaración de Independencia de Estados Unidos, o sea, es que cambia el mundo. Sí, es. Muy cerca tenemos la Revolución Francesa, está en el contexto de la Revolución Industrial en Inglaterra, sí, ciertamente el mundo está cambiando. Las revoluciones liberales burguesas que luego irán acompañadas con las revoluciones industriales, correcto, efectivamente, esa combinación de elementos, de factores que se necesita para saber esa transformación, porque pasamos de economías tradicionales o incluso de mando, que no tiene que ser simplemente el sistema de planificación centralizada socialista, sino también sistemas autoritarios, cualquiera, donde directamente hay alguien que diseña cómo tiene que ser esa economía, esa sociedad, y por tanto lo hace de manera coercitiva. O la otra, que es dejar abierto a esos libres intercambios, a esa generación de información, etc. Venga, pues vamos si quieres. Justo lo que teníamos entonces es el contexto en que surge la riqueza de las naciones, surge como una obra contestataria. Porque lo que se tiene como pensamiento económico dominante para la época en que Smith escribe es los mercantilistas y los fisiócratas. Y en el caso de los mercantilistas, ellos enfatizan bastante la intervención del Estado, el apoyo e impulso a ciertas industrias particulares, la concentración en términos de poder político y también de oro y plata, etc., ¿no? Y el proteccionismo, claro, ¿no? Y los fisiócratas tienen varios puntos en comunes también con los mercantilistas, pero asimismo ya hay unos ciertos atisbos de la idea de un orden natural en las cosas, se pone un énfasis en la agricultura, en la propiedad de la tierra, etc., ¿no? Pero con Smith lo que va a venir es una centralidad de la noción de mercado. Y lo más conocido del planteamiento de Smith sobre esto es su noción de la mano invisible. Esto él lo explica en el libro 4, capítulo 2 de La riqueza de las naciones, donde indica que el proceso de mercado es un proceso donde cada agente individual busca solo su propio beneficio, pero buscando solo su propio beneficio puede terminar, y de hecho terminará promoviendo, bajo determinadas condiciones de libertad, el bienestar público, incluso si no se propone hacerlo. Y de hecho, preocupándose específicamente solo por su bienestar, cada agente económico terminaría promoviendo el bienestar público de forma más eficiente, dice Smith, que si es que se preocupara conscientemente promoverlo.
esa especie de magia, por decirlo así, a partir de la cual las acciones individualistas de cada sujeto que compone la economía dan lugar al efecto solidario, entre comillas, del bienestar público, es la mano invisible, ¿no? La que transforma el egoísmo privado en bienestar público en un libre proceso de mercado. ¿Qué nos podrías decir un poco sobre esta noción? Magnífica síntesis, porque es complicado condensar tanta información, tanto conocimiento. Nada, simplemente en ese sentido, si me permites matizar un poquito más, porque es verdad que Adam Smith conoce a los fisiócratas de primera mano en el viaje. Él deja estaba en Glasgow, era en Glasgow, que además todo el mundo piensa en filosofía moral. No, él estaba en jurisprudence. Él enseñaba justamente, sí, lo que nosotros traduciríamos como filosofía del derecho, creo que era derecho, política y moral. Y por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que se va como tutor de un lord y hace ese viaje por Europa y entra en contacto. Pues los fisiócratas, lo que ocurre sobre todo es que se ayudan de préstamos de la medicina, que está avanzando mucho en ese momento, y por eso intentan trasladarlo a la economía y hablan del cuerpo social, y por eso es como el sistema circulatorio. De ahí va a venir luego lo que en Chicago Frank Knight le va a dar forma, que es el flujo circular de renta, ¿vale? Que viene de ahí. Circulación. Sí, de cómo funciona, se va distribuyendo exactamente. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces por eso para los fisiócratas lo más importante es la tierra. Ese sí es el auténtico factor de producción, porque considera que todo lo demás, sobre todo por ejemplo los comerciantes, en realidad no aportan nada y se están beneficiando y están aumentando los precios simplemente añadiendo costes finales, ¿no? Entonces, pero ya digo que el pensamiento de Adam Smith se ha prevalecido, porque hubo otros, Cantillon y otros tantos, que intentan ensayos para dar esa visión de conjunto de la economía, no solamente la privada, sino que por eso se llama economía política, sino que es de la comunidad política. Ojo, no hay que identificar que sea simplemente el Estado, se está refiriendo a todo el conjunto de la sociedad. La polis como ciudad. Sí, que integra a todo, no solamente, por eso digo, identificarlo. Es verdad que por eso, bueno, pues ya luego retomaremos si te parece, pero es el conjunto, ¿no? Lo que vamos a distinguir de macro, micro, etcétera, porque también se suele coger y cometer el error en los libros de historia económica y decir, no, el que inventa la macroeconomía es Keynes. No, Keynes lo que dice es que es posible una macroeconomía sin fundamentos de microeconomía, y por tanto, además esta tiene que ser la reina de la economía. Pero autores que se vienen preocupando por la macroeconomía hay muchos, y ya digo, sobre todo la denominación original de la economía es economía política, y viene además de las facultades de jurisprudencia. Incluso en una parte de Europa continental se ha mantenido la denominación de la disciplina. Lo que pasa es que luego lo han reconvertido con Hacienda Pública, y por tanto hoy en día lo entenderemos dentro de la economía pública. De hecho, los fisiócratas pondrían énfasis en la macroeconomía, ¿no? Por decirlo así, el tableau économique de Keynes es una macroeconomía, o sea, es un tablero económico de la organización del conjunto macro de la sociedad, ¿no? Entonces sí, me ha gustado mucho ese apunte, porque en varios libros de economía, varios manuales con los que uno se forma, yo lo he leído en mi época universitaria, nos dicen que Keynes es el padre fundador de la macroeconomía, y eso es un absurdo. O sea, Keynes plantea, claro, una perspectiva de la macroeconomía particular, y como tú bien dices, un poco la termina desgajando de ciertos fundamentos microeconómicos. Se puede hallar ciertos fundamentos microeconómicos en el pensamiento keynesiano, pero ya no está ahí el énfasis, ya no está ahí la conexión, como que la macroeconomía y los agregados macro terminan teniendo una especie de suerte de vida propia, ¿no? Es algo así como el cuerpo más allá de los órganos. Esa dicotomía, ¿no? Sí, no más. Es que ahí tenemos que entender luego cosas que ahora vamos a ver de la escuela keynesiana y de su elitismo, ¿no? De esa racionalidad burocrática. Pero si quieres ahora eso recuperamos. Venga, pues sí. Entonces, para no dispersar, porque es que si no, tú ya sabes que yo hago submarinismo en charcos, voy saltando una cosa a otra, por eso tú vas también en corto y ya está. Bueno, pues como bien decía Dante, vamos a partir de estos clásicos, vamos a explicar, pero antes hay unos antecedentes, que es una escuela que te va a gustar a ti mucho y que venimos defendiendo, que es
la Escuela de Salamanca, que en su dimensión económica, ¿por qué no llamarla Escuela Económica Española o Hispánica, como prefiramos, ¿no? Que se dedicaba a una economía moral. Moral no quiere decir que te estén corrigiendo de lo que está bien, de lo que está mal, sino que es los mores, las tradiciones, cómo se viene haciendo. Entonces, de lo que se trata es de dar respuesta si lo que tú haces, si ahí efectivamente es correcto o no. ¿No? Pues, por ejemplo, prestar dinero, el tema de la usura, hasta qué punto hacer negocios es lícito, está bien, o empiezo ya a realizar actividades pecaminosas, etc. Entonces, por eso... O ilícitas en el sentido jurídico, ¿no? O sea, lo moral incluye lo ético individual, lo religioso dentro de la tradición en que ellos están, lo jurídico, lo político. Por eso, por ejemplo, cuando mencionabas que Adam Smith está en filosofía moral, el término filosofía moral no se entiende como hoy en día como un filósofo especializado en ética sobre el bien y el mal y punto, ¿no? Sino filosofía moral se refiere en este contexto prácticamente a ciencia social. El estudio de lo social en lo político, lo jurídico, lo ético y lo religioso también, porque ahí se ve una integración de este tipo. Solo que efectivamente, ¿qué es lo que ocurre? Y ya que enlazas con la filosofía social, pues lo que hace es hacerte formulaciones del deber ser de esa sociedad perfecta hacia la que queremos dirigirnos, ¿no? Porque efectivamente, pues para todos estos autores siempre está el referente de el más allá y por eso la utopía era ese referente de y cómo corregimos, pero esto viene de la teología política, de la ordenación, claro, de la comunidad, etc. Entonces, vale, para no perdernos. La Escuela de Salamanca, que además tiene aportes muy interesantes en finanzas, porque tengan en cuenta que con todo el oro, plata que viene de América, se produce la gran inflación aquí en Europa y de pronto descubren en las Españas de entonces que empiezan a subir los precios, pero sencillamente porque ha aumentado el dinero, ¿no?, disponible. Entonces, claro, ahí es cuando descubren esos primeros grandes conceptos, fundamentos. Ya tenían ellos la hacendística, que lo que enseñaban era al gobernante a gestionar de manera adecuada, y ya le van diciendo, cuidado, cuidado, porque esto en cambio en otras partes de Europa continental, sobre todo centro de Europa, sí tienden hacia el absolutismo, pero en los estados del sur, en los reinos del sur, no era así. Y por tanto al rey se le decía, cuidado que tú no eres el dueño del reino, tú eres un gestor temporal del reino, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces partimos de toda esa herencia. Entre medias, pues vamos a tener todos estos autores que van a ir impulsando, que tú muy bien has citado, ¿no?, los fisiócratas, etcétera, y ya vamos a ese comienzo. Convencionalmente se fija eso, el nacimiento de la ciencia económica, de la economía moderna, con Adam Smith, con esa visión de conjunto que da en la investigación sobre el origen y naturaleza de la riqueza de las naciones, ¿no? Que además eso coincide la fecha con la independencia de Estados Unidos. Él toma, sobre todo en el libro cuarto que creo que has mencionado antes, sobre los distintos sistemas de economía política, pues porque las colonias en Norteamérica, ¿no?, que se diferencian de las otras, de los otros reinos, etcétera, etcétera. O sea, por eso invito a releer este libro tan importante, porque no es tan claro. No, siempre se dice, Adam Smith, liberal, etcétera. No, Adam Smith sabe jugar lo suficiente para dar un poquito a aquellos de la teoría objetiva del valor que van a continuar con Ricardo y va a dar pie a toda la escuela socialista o las distintas escuelas socialistas, pero a su vez sigue manteniendo la parte de los precios y por tanto también ayuda a los marginalistas. Vamos a adelantar, entonces si quieres presentamos las distintas y empezamos a contar un poquito y cómo se va pasando de una a otra si quieres. Entonces, dentro de esos clásicos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que como también el pensamiento, para poderlo ordenar, sistematizar un poquito más, formalizar dentro del positivismo, hay distintos tipos de positivismo. Positivismo significa positum, puesto, y a su vez es de la comunidad política. Es lo hecho, esto viene también de los préstamos del derecho, ¿no? Porque estaba la ley divina, el derecho natural y el derecho positivo. La ley humana. Vale, la ley humana. Entonces, no quiere decir que unas vayan secuenciales a las otras desde el principio, están conviviendo. Simplemente, por eso lo mismo nos va a ocurrir aquí, ¿no? Me está acordando el caso de Antígona, pero como explique ya todo eso, ya nos vamos. Entonces, volviendo dentro de este intento de volver ciencia al conocimiento económico disponible en ese momento,
Pues los más destacados pensadores en ese momento son en el mundo anglosajón. Abandonamos Europa continental y sobre todo Mediterránea, nos vamos a los anglosajones y son, por eso ya digo, que no empieza realmente ni siquiera en esa ilustración escocesa donde se enmarca Adam Smith, Hume, porque estos a su vez beben de la Escuela de Salamanca o la Escuela Económica Española. Lo que pasa es que Hume tenía la mala costumbre de no citar, y Adam Smith también, más o menos, ¿no? Habla de los autores españoles y tal, pero oye, podrías haber cogido, venga Covarrubias, algún guiño, venga el padre de Mañana, otro guiño, ¿no? Sí, me gusta mucho citar a veces. Sí, ahora, para centrar la cuestión, me gustaría que pasemos un poquito de lo clásico a lo neoclásico, ¿no? Pero antes sí quiero hacer un pie de página sobre algo que me encantó que mencionaste. Que claro, a veces se hace una simplificación sobre Adam Smith como Adam Smith liberal y punto. Y sí, claro, en cierta medida se lo puede caracterizar como un autor liberal, pero no lo pensemos como una especie liberal de manual. Hay muchos matices en Smith. Por ejemplo, Smith, como bien apuntaste, no plantea una teoría subjetiva del valor. Habla sobre dimensiones de la dimensión subjetiva del valor, por ejemplo, en la paradoja del agua diamante, ve esos detalles. Pero al mismo tiempo en la teoría del valor de Smith vemos sobre todo el tema de los costes, el tema del trabajo, y por esa misma línea la teoría clásica del valor es una teoría de la línea Smith-Ricardo, que a su vez con la misma va a conectar luego Marx, ¿no? Y va a sacar unas conclusiones pues bastante distintas a un esquema de libre mercado, ¿no? Pero por otra parte, encontramos en Smith este énfasis en la libertad, en un cierto orden natural, en una cierta mano invisible, en el mercado. Beneficio del empresario, que también hay que computar a la hora de considerar si te metes o no en un mercado, etc. O sea que sí, muy bien sintetizado. Es un mundo Smith, o sea, claro, es un autor que no lo podemos simplificar en un manualito, tiene muchas cosas interesantes. Al igual que antes has aludido, la mano invisible solamente lo dice un par de veces. En cambio, han hecho un mundo, han escrito un mundo al respecto. A mí lo bueno que tiene es que abre camino y luego el resto de escuelas van a poder beber y extender y llevarlo a su terreno para sentirse cómodos. Entonces, como bien dice Antonio, es bueno leer directamente a Smith. O sea, hay muchos que se quedan solo en la noción de la mano invisible, que como digo, está en el libro 4, capítulo 2 de La riqueza de las naciones. Lo cual significa que antes de dar esa pequeña noción, que es simplemente una frasecita que da en un párrafo, Smith ya ha escrito 3 libros de La riqueza de las naciones, discutiendo un montón de cosas. Sí. Claro, es que es eso que no es... Vamos a ver, él cuando dice es que no es por la benevolencia del carnicero, del panadero, que produzca, sino, ojo, es el tema de la simpatía, que eso sí conecta con su teoría de sentimientos morales, que era de la que sí que estaba orgulloso como obra. Entonces, lo que está diciendo, por eso digo que no es individualista tampoco, lo que está diciendo es que persiguiendo tu propio beneficio, pero necesitándose esa simpatía, esa identificación con el prójimo, qué es lo que puede necesitar para que yo se lo dé y de la mejor manera posible para yo a su vez tener éxito, entonces por eso, claro, abre las dos vías, individualismo y colectivismo, pues que cualquiera de ellos puede interpretarlo y utilizarlo a su manera, por eso no termina de pasar de moda Adam Smith, porque permite que beban todas las escuelas en la síntesis que él a su vez hace. Sí, ahora vamos a lo neoclásico entonces. Espérate de llegar, vamos rápidamente, entonces. Venga, con los clásicos, por tanto, nos estamos ubicando finales del siglo XVIII, ¿de acuerdo? Y por tanto, nos vamos a ir a principios del siglo XIX. En el mundo anglosajón, los utilitaristas, se les llama así por el tipo de filosofía, ¿no? De maximizar esa utilidad, ese beneficio, esa satisfacción, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí tenemos a todos los que están dentro del Club de Economía Política, fundado por Mill padre, y ahí va a estar Bentham, va a estar justamente, pues si quieres continúa tú diciendo el resto de... No, dale, yo lo conecto ya con el neoclásico. Pues ya está, venga. Porque ya estamos cerca. Dale. Vale, pues intento ir rápido. Entonces, ahí no solamente Bentham, Mill padre, Stuart Mill hijo, que además también a todo esto se le suele meter de manera... Yo entiendo que el liberalismo ha ido evolucionando, ha ido cambiando según las situaciones y frente a que también ha tenido que responder, pues también los discursos han ido cambiando. Esto lo hemos visto en otro vídeo, que cuando menos empezamos a introducirlo, yo me quedé muy satisfecho porque se contaron tantas cosas, tantas generalidades que tendremos que matizar en su momento, ¿no?
Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué es lo que ocurre? Que estos lo que van a traer con ellos, ¿no? Ricardo, por ejemplo, él jamás trabajó, él se dedicó, su familia eran sefardíes, en Holanda hacen dinero con la bolsa, etcétera, luego se instala y como rentista pues escribe su manual que va a ser muy utilizado, de referencia totalmente en las escuelas británicas, porque no solamente habla de economía política, sino también de tributación, ya dejando claro ese aspecto. Principios de economía política y tributación. Por 1819 nos estamos ubicando. Sí, 17, sí, porque también está el de Say en el Continente en ese momento, y luego ya el que va a desbancar y el que se va a utilizar completamente es el de Stuart Mill, ¿no? Y durante mucho tiempo ese va a ser el gran manual de referencia. Sería Principios de economía política y sus aplicaciones a la filosofía social. El problema es que como ya se instrumentaliza la economía, se la piensa todo desde estos planteamientos utilitaristas, exactamente, y por tanto poco humanistas, poco sociales en ese sentido, pues entonces va a ser necesario, mientras tanto se van preparando los, en ese sentido, la alternativa mainline, ¿de acuerdo? Que van a ser justamente la escuela, los institucionalistas, ¿no? Porque en el continente, por ejemplo, en la Alemania de entonces está la escuela histórica alemana, que lo que dice es que no hay una economía, una ciencia económica general aplicable, sino que depende de cómo se vaya realizando en cada contexto, y por eso dice que, claro, Alemania sí va a crecer porque tiene toda esa potencialidad, toda esa cultura, todo ese conocimiento, toda esa tecnología, cosa que otros pueblos no. Y a su vez ahí van a estar surgiendo los marginalistas, que luego se terminarán convirtiendo en el mainline poco después, a finales del 19, ¿no? Porque desde distintos puntos de la vieja Europa pues van a surgir estas tres corrientes marginalistas: Gibbons en Gran Bretaña, en Cambridge, Menger en Austria, la escuela austríaca, y luego está Barras, que es Francia, pero que se termina radicando en Suiza, no en Lausana. Excelente, me parece impresionante porque yo quería ir de los clásicos a los neoclásicos, y el paréntesis que he hecho... Y nos he dicho, justamente, los radicals que están al mismo tiempo son los socialistas utópicos, ¿no? La primera internacional, los socialistas científicos. Y ahora ya, si estamos listos, si quieres, nos ponemos ya entonces en el siglo XX. A finales del siglo XIX vamos a precisar un poco los neoclásicos. Yo preciso eso y saltamos al XX. Pero es impresionante el resumen que has hecho del siglo XIX, porque recapitulando un poquito, ¿no? Para no perdernos. Claro. Con Adam Smith estamos a finales del siglo XVIII. Correcto. Entonces, yo iba a decir, vamos a conectar con los neoclásicos, que nos llevaría a finales del siglo XIX. Entonces aquí... Pero para que vayan viendo la espiral, ¿no? De aquellos que se consagran como mainline, como ortodoxia, pero siempre hay quien vigila, que son los heterodoxos, y que a su vez entre los heterodoxos hay dos: unos que intentan reformar, que son los mainline, y otros que intentan revolucionar, cambiar de sistema de planteamientos, que son los critical, los radicals, como queremos llamar, los contestatarios. Exacto. Entonces, respecto a los clásicos, comienzan a surgir pues otras visiones en el siglo XIX, ¿no? Como tú dices, eventualmente surgen los marginalistas, hay distintos enfoques dentro del marginalismo. Cuando estamos hablando de los autores marginalistas, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. En torno a la mitad del siglo XIX están principalmente los socialistas, por ahí surge Marx. El Capital se publica el tomo 1 en 1867, el Manifiesto Comunista es de 1848. Luego, los autores marginalistas, más o menos su principal actividad se da en torno a 1870. Y voy a tomar el último que mencionaste, para saltar a lo neoclásico y seguir. Vargas, ¿no? León Vargas, él ciertamente está en el enfoque marginalista. El enfoque marginalista se centra en el análisis marginal. El análisis marginal se refiere a los efectos adicionales de acciones adicionales específicas, por decirlo de forma sencilla. La última unidad. Eso. Si me merece la pena o no. ¿Qué pasa si trabajo 1 hora más? Si me bebo una gaseosa más. ¿Qué sucede si invierto $1 más? Etcétera. Ese es el análisis marginal, o sea, ponerse en el límite, en el margen, y ver qué pasa si aumentamos una unidad de trabajo, de capital, de consumo, etcétera. Ese es el análisis marginal.
Y quienes estén versados en matemáticas saben que esto en funciones continuas es traducible a derivadas, y esto es lo que hizo en gran parte Walras. Pero luego, como ya comenzamos apuntando de forma crítica ya al comienzo, se da una suerte de matematización que termina convirtiéndose en una especie de sustituto de la comprensión teórica, o termina absorbiendo el conjunto de la comprensión teórica de la economía, y ahí llegamos a la síntesis neoclásica, a la escuela neoclásica con Marshall. En el caso de Marshall es muy interesante. Él a finales del siglo XIX, estamos hablando de 1890, 1891, escribe su Manual de Economía Política, y él hace una matematización de la economía, pero toda esa matematización él la pone en un apéndice. Es decir, él hace su explicación de la economía desde pues, un análisis principalmente escrito, literario en el sentido de redactar, y la estructuración matemática fuerte viene en un apéndice, de tal modo que uno puede tener su comprensión de la economía y complementarlo con ese apéndice matemático, o manejar esa herramienta del apéndice matemático. Pero hoy en día, cuando se nos enseña la economía neoclásica, lo que para Marshall era un apéndice se ha convertido más bien en el manual principal. Así, por ejemplo, cuando uno revisa libros de teoría microeconómica o macroeconómica, porque se ha venido a ser muy fuerte esa dicotomía en la formación, desde la perspectiva neoclásica se nos da una cantidad gigantesca de matemáticas, una economía muy matematizada, y los apuntes empíricos, analíticos, de pensamiento, históricos, etcétera, esos son los pies de página o son los apéndices. Entonces ha habido una revolución con respecto a Marshall. Entre los estudiantes de economía, ¿no? Que cuando se preguntan, ¿no? Se ven por los pasillos, se preguntan qué tal está, entonces siempre coge y contesta alguno con la cabeza un poco cabizbaja: pues tengo más problemas que un libro de micro, o sea. Entonces, bueno. Buenísima la síntesis. Simplemente apuntar a ese respecto. Nada, un detalle. Al igual que en el medievo la gran ciencia abstracta, la ciencia de Dios, la teología, se va a ayudar de la filosofía para articular sus categorías, y por eso la llaman arcilla teologae, esto es sierva de la teología. Lo mismo le va a ocurrir a la economía, que desde este momento que está mencionando Dante, para poder ir avanzando, en vez de ayudarse de disciplinas complementarias, en cambio se va a convertir en sierva de otras ciencias que en ese momento están pujantes. Lo digo porque con Walras, si uno lee las cartas que le mandaba su padre, afirma que va a coger, y como en ese momento está despegando la nueva física, estamos pasando de la newtoniana a la primera pues, cuántica y relativista, etcétera, etcétera, de finales del XIX, principios del siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que dice Walras? Pues yo lo que quiero ser es recordado por el que fundamentó la economía desde la física, coge los modelos matemáticos de equilibrio de la física, laplaciano, y lo quiere coger y meter obligatoriamente en la economía, ¿no? Y de ese modo pues se evita esa discusión que hablábamos, ¿no? Pues por ejemplo, los institucionalistas, que decían que era muy importante los elementos socioculturales, pues de ese modo te lo ahorras y dices, no, esto lo cojo plausiblemente con matemáticas, y por tanto, pero empiezan a alejarse de la realidad. Entonces, bueno, pues esos que habían sido en ese momento los mainland, ¿no? Los heterodoxos mainland, los marginalistas se van a convertir en los ortodoxos, ¿no? En el mainstream justamente de finales de ese siglo XIX. Hago un muy pequeño apunte ahí. El contraste que no debemos perder de vista: los fisiócratas, que fue el contexto previo a Adam Smith, tomaban como referencia la medicina, veían a la economía como fenómeno social y al cuerpo social, y por tanto cuerpo económico, eso, como un sistema donde, por ejemplo, circula la sangre, así ponen énfasis en la circulación, etc. Entonces, la referencia mental para entender la economía era un tanto la medicina, la anatomía, un tanto lo biológico en ese sentido respecto del hombre. Pero como bien se apunta aquí, a finales del siglo XIX, ya con la escuela neoclásica, lo que se va a tomar como piedra de toque para la comprensión económica es la física. Y una física pues matematizada, laplaciana, esquemática, etc. Entonces que se ve ese cambio de paradigma. Y entiéndase que las cuestiones anatómicas son mucho más humanas que las cuestiones de movimientos de los astros. Desde esa perspectiva, la propia economía termina en cierto modo
deshumanizándose en cierta parte, al perder el aspecto histórico, social, cultural, que un neoclásico te puede decir, sí, lo tomamos en cuenta, pero como variable exógena, ¿no? Pero variable exógena es que es opcional y no es constitutiva. No, es que como no eres capaz de formalizarlo en tu modelización, por eso dices que es exógeno y ya está y te despreocupas, ¿no? Eso lo decía Friedman en sus ensayos de economía positiva. De economía positiva, que dices tú, vamos a ver, si estás haciendo ciencia no puede ser ensayo, por tanto ya vamos mal con el título. Y luego, pues efectivamente, que lo que decía era que para poderlo hacer más predictivo, pues había que entonces hacerlo menos realista. ¿Por qué? Porque si tienes que meter todas las variables, pues al final el coste es tan importante que no puedes llegar a avanzar. Pero es que difícilmente podemos hablar de predicción del comportamiento humano, porque lo bonito que tiene es que puede ser creativo y por tanto pues dinámico. Entonces, tomando donde lo había dejado Dante, efectivamente, ¿qué es lo que ocurre? Que se empieza a imponer este modelo en el continente de la escuela de Lausana, ¿no? de Vargas, matematizando, porque recibe el apoyo pues, de ingenieros, pues como es Pareto y otros tantos, ¿no? Que aunque nos pueda sonar el apellido más italiano por la ascendencia, pero que en realidad pues él se forma, se mueve en Centro Europa y de él debemos todo el tema pues, de optimizaciones, eficiencia traído de la ingeniería. Por tanto, otra vez otro elemento de condicionamiento, ¿no? Para el desarrollo de la economía. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como bien decía Dante, en 1891 sale el libro de Massa, su manual, que en realidad ya le cambia la denominación, ya no es Political Economy, sino que va a ser Economics, porque en inglés la terminación ICS significa científico, igual que logia en el mundo de lengua hispánica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Pues eso, dime astronomics, mathematics, etc. Queda ya ilustrado. Physics, que es el paradigma. ¿Vale? Entonces, por eso habla de... ¿Y qué es lo que ocurre? Que en realidad lo que está ocurriendo, y ahí se está preparando también los Mainline, que es la escuela de Cambridge, que se va a terminar convirtiendo en el siglo XX en la ortodoxia. Bueno, pues van a empezar a impulsar a principios, hacia los años 20, ¿no? La primera facultad de economía, y se lo van a encargar a Pigou. Y Pigou, su maestro era Marshall, y en realidad Marshall también venía de formación matemática, ¿no? Entonces por eso esa preferencia por las matemáticas se encontraba más a gusto que no tener que manejar todas las teorías económicas. ¿Qué es lo que ocurre en ese sentido? Y crea abstracciones como la tijera de Marshall, que es como se le llama al cruce de la oferta y la demanda, como si fueran las tijeras, ¿no? Con lo que nos permite ya, esto es la ley de Taylor, ¿no? El que tiene un martillo ve el mundo, o sea, que tiene todo como clavos, ¿no? Pues sí, esto es lo mismo. Todo es oferta y demanda. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese sentido? Que va a pedir que las pruebas de acceso, bueno, en un anglosajón las pruebas son individualizadas de cada universidad, pues quienes quieran estudiar en la Facultad de Economía, pues tienen que tener unos mínimos rudimentos matemáticos. Entonces, bueno, pues en ese sentido es muy interesante porque Pigou publica en 1920 su Welfare Economics, ¿no? Su economía de bienestar. Esto, a diferencia de lo que los poskeynesianos más adelante van a hablar, no es que les preocuparan los pobres, no, es un pensamiento elitista y por lo cual, con una racionalidad burocrática, lo que dicen es, vamos a ver, yo que soy más listo, que me he formado en las universidades de élite las mejores, pues soy capaz de tomar las mejores decisiones y por tanto, si yo sé cuántos recursos naturales, factores de producción tengo, teniendo en cuenta que nos reducen a todos a factor de producción, esto es mano de obra, no cabeza pensante, mano de obra, pues somos todos formados igual por el Estado, las escuelas de normalización. Los que piensan son ellos, los que hacen los modelos. Exacto. Los demás somos mano de obra. Entonces, yo sé cuántos factores tengo y por tanto cómo los tengo que combinar con estas políticas económicas para obtener estos resultados, y por eso el político además me va a querer como el mejor aliado, pues soy su alquimista, porque directamente le voy a conseguir financiación de la nada, etcétera, y voy a hacer que la gente valore los resultados que se consiguen, porque si yo logro combinarlo para, pues luego la ley de Ockham, ¿no? Que es una observación empírica que dice que si
por lo menos creces a un 3%, vas a mantener el pleno empleo y por tanto ese político se va a poder mantener en el cargo, etc. Vale, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que directamente, por eso Keynes, que está dentro de ese ámbito, está Keynes padre, que enseñaba en ciencias morales, que es hoy en día las ciencias sociales, ¿no? Enseñaba economía y es muy famoso su manual donde diferencia entre teoría económica, economía aplicada, etcétera, etcétera. Neville creo que se llamaba. Sí, exactamente. John Keynes, sí. Y entonces resulta, y es él el que coge y enchufa al niño en Cambridge, y es el que además habla con Pigou, oye, mira, para este proyecto, el muchacho es muy avispado, no sé qué, además siempre se suele decir, no, es que Keynes tiene una formación de matemáticas, no, su bachelor fue en artes, en la parte de filosofía, en la parte muy importante que es lógica, pero él lo llevó a persuasión, y es lo que hace siempre, son discursos persuasivos. Tiene un libro de hecho, ¿no? Essays of Persuasion, ensayos de persuasión. Claro, sí fue su primera publicación, lo que pasa es que tarda un poco más hasta el 20 y además es publicado por Marlina, que porque justamente en ese momento su amante de turno es, no sé si se puede decir esto, pero bueno, que era justamente el hijo de él que en ese momento llevaba la editorial, político importante, etcétera, etcétera. Está muy bien relacionado Keynes. Oh, sí. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que hace Pico? Dice, bueno, venga, pues para que el muchacho haga carrera, que sea un teacher, ¿no? Un teacher, o sea, un profesor ayudante de Marshall y así aprende algo de economía. No solamente eso, sino como el padre estaba en la revista, que Marshall además quería que en la Royal Society se hiciera dentro de estadística y en cambio pues otros dicen no, vamos a tener una revista realmente que sea de economía, no que seamos siervos de la estadística, que a su vez es una ciencia al servicio del Estado, de ahí la raíz, ¿no? De estadística, etc. Eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese sentido es interesante que Keynes hijo, ¿no? el Keynes que ahora todos manejamos, Maynard Keynes, resulta que bueno, pues va a terminar dirigiendo la revista durante mucho tiempo y por tanto diciendo quién publica, quién no. Él no manejaba otros idiomas, por eso Wiesel le llega porque finalmente es traducido antes de que saque su teoría general, que ya Keynes criticó que eso de general nada, que es una particularidad, etc. Y además eso desvinculando de la micro, etc. Y a su vez yo también dudo que llegara a obtener el título de doctor. Por eso además Hicks dice Mr. Keynes, ¿no? Aunque luego le den el título de Lord, ¿no? Porque él es la tesina de bachelor, realmente lo que saca, que luego le va a servir para este librito que saca con Macmillan, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese sector? Porque quien realmente le estuvo ayudando a modelizar pues es Rafa y otros tantos que ya llamaremos los keynesianos. Rafa requeriría más reconocimiento. Sí. Hizo mucho trabajo. De campo, sí, de cálculo, pero también intentando que me encaje esto, etc. Pero bueno, en cualquier caso, lo que es interesante que estamos mencionando es que, fíjense que Pigou era el referente en su momento y en cambio termina siendo superado por Keynes, que es por lo que nos vamos a acordar, y ese va a ser ese mainstream del siglo XX, los intervencionistas, y estos en concreto son los fiscalistas, aunque se les llame keynesianos por Keynes, ¿no? Fiscalistas se habla así porque la idea es que el Estado tiene unos ingresos que vienen buena parte de ellos a través de los tributos, ¿vale? Pero las políticas fiscales no solamente es eso, sino que es una mayor intervención con un mayor gasto público, contracíclico. Esto es que cuando vienen mal dadas, empiezan las crisis, pues entonces el Estado lo que tiene que hacer es gastar más y por tanto, ojo, también, no nos olvidemos, los de Cambridge eran instrumentalistas en el sentido de, vale, gasto más, pero también para que gaste más la sociedad, reduzco los impuestos, la presión fiscal, ¿de acuerdo? Y de ese modo se reactiva la economía. Y luego ya cuando vuelva otra vez la economía a ir bien, entonces lo que hago es reduzco el gasto público y aumento la presión fiscal, porque para ellos todo el tema de los tributos era simplemente mecanismos para enfriar o calentar la economía. Claro, la economía se calienta, hay muchas compras,
grabemos más impuestos porque así costará más, la gente consumirá menos. Que la gente no está consumiendo, que hay que activar la economía, quitemos impuestos y tal para que les parezca más barato, ¿no? La ley de demanda es más barato, compro más, ¿no? Entonces, simplificando muchísimo. Ahí hago un apunte entonces sobre los paradigmas, ¿no? Habíamos visto primero la referencia a la medicina, el cuerpo humano en los fisiócratas, luego la física como piedra de toque para los neoclásicos, un gran mecanismo matemático, la economía como un gran mecanismo de relojería matemática de la oferta, la demanda y todo eso. Y finalmente ingeniería. Exacto, ingeniería social. Acá tenemos la sociedad vista como un automóvil. Es como que hay que dar la palanca para acá, o llevarla para atrás, o ver el aceite, o controlar esto, lo otro, ajustar el motor, aquello. Y claro, la economía entonces, al verse como un mecanismo tipo automóvil que hay que manejar de modo ingenieril, también se termina deshumanizando. Desde esa perspectiva, gran parte del keynesianismo puede verse como contribuyendo también a esta deshumanización de la economía. Eso hay que decirlo, ¿no? Ahora, nosotros habíamos apuntado que la ortodoxia es la escuela neoclásica, pero curiosamente Keynes se plantea como crítico de los clásicos. No obstante, eventualmente pues va a darse lo que es la síntesis neoclásico-keynesiana, ¿no? Peor, o sea, él lo que llega a decir en la teoría general es que todos los que le anteceden son los clásicos. Él no distingue clásicos ni neoclásicos. Sí, le llama clásico al neoclásico. Empieza, o sea, fíjense cómo había sido educado y la autopercepción fantástica que tenía, ¿no? De niño genio, etcétera, etcétera. Sí, de hecho que ahí Keynes se forma bajo Pigou, pues, ¿no? Y... Bueno, este Pigou lo tenían destrozando porque él, lo que llaman el circo de Cambridge, que son los seguidores de Maynard Keynes, que son justamente Robinson, Rafa, colabora con ellos Caldo, etc., los post-keynesianos, porque lo que mezclan es estos planteamientos intervencionistas fiscalistas con cierta herencia socialista que se pueda mezclar. Bueno, ahora lo veremos, pero haremos mejor, ¿vale? Bueno, pero es que Rafa... Bueno, en cualquier caso, ¿qué es lo que ocurre? Que tal eran las revueltas cada vez que se organizaban debates de posiciones de escuelas, porque, por ejemplo, a su vez, Leonard Robbins en la London School of Economics se trae a Hayek, a los austriacos, para contrarrestar el efecto que estaban teniendo los de Cambridge, ¿no? Y por eso los debates, y claro, cuando Hayek encuentra las debilidades de Keynes, Keynes se retira, deja a Rafa, pero es que Rafa, como esa creencia latina original, claro, es que iba a críticas a Domine, ¿no? Y entonces, y con una vehemencia que, claro, Hayek, que no está acostumbrado, pues se retira y por tanto, pues al retirarse también, pues queda como perdedor, aunque en realidad, ya digo, Keynes había retirado. Y Keynes lo que decía es bueno, que... lo que habría que hacer sería ver los papers, ¿no? Porque la cuestión que discute Rafa con Hayek es la cuestión de la tasa natural de interés, ¿no? Correcto. Es que ahí estás aludiendo a otra de las escuelas mainland que le hemos dejado en reposo, que es, mientras que se iba formando ese mainstream de los neoclásicos que matematizan, simplificando un poco, estaban estos que estaban dándole vueltas, que eran los mainland, que eran la escuela de Cambridge, que veremos que será a principios del siglo XX el mainstream, pero a su vez está también la de Chicago, que dentro de Estados Unidos va a ser la primera en tener doctorado propio de economía. Recordemos que Samuelson, por ejemplo, lo saca en humanidades en Harvard, pero porque aún no tienen gente para sacar el doctorado de economía propiamente. Y así suma y sigue. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y está la de Uppsala, Estocolmo, donde está Wicksell, donde está... ay, que no me acordaré ahora, pero bueno, luego llega Mierda, luego llega Lidberg y otros tantos, pero entre medias está... Ay, no me acuerdo. Bueno, pues cualquiera que escriba, y yo le doy la referencia, que publica a principios del siglo XX su economía social, porque eso va a servir de fundamento para cuando haya que repensar. Y ya vamos alcanzando por fin la síntesis neoclásica, justamente la economía social de mercado está ahí justamente, casi. Los Wicksell casi, y así vamos viendo Mirra, Lidberg, etcétera, y otros tantos de esa otra... Entonces ya estamos más o menos en 1940 con la síntesis neoclásica, sí. Un poco por ahí, ¿no? Y claro, esa síntesis neoclásica es una síntesis neoclásico-keynesiana, ¿no? Eventualmente en Estados Unidos, creo que fue... ¿Qué presidente que dijo ahora todos somos keynesianos? Bueno, no, fue el propio Friedman quien lo termina diciendo, no, porque cuando lo que hacen toda esta generación de
entre los años 50-60, lo que hacen es, venga, para que no estemos vamos discutiendo ideológicamente, vamos a coger y vamos a fijar unos estándares que podamos compartir todos, y además, como lo modelizamos matemáticamente, ya no discutimos. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que al final a los estudiantes no les enseñas a pensar como economistas y para solucionar problemas económicos sociales, sino que directamente lo que aprenden es a resolver ejercicios que imitarán, copiarán y continuarán porque es su zona de confort. Y eso que se dio en ese momento es lo que tenemos hasta hoy en día en la formación de los economistas. Porque dentro de los fiscalistas, esa fórmula de gasto expansivo, déficit, más impuestos, etcétera, colapsó en los años 70 con la estanflación, ¿vale? Que es estancamiento económico, no se crece, y además se rompe con uno de los principios que se había utilizado, que era la curva Phillips, la curva de Phillips, ¿no? Este neozelandés en Gran Bretaña, pero que luego Samuelson lo hace para Estados Unidos en los 60. ¿Y qué es lo que ocurre? Que decía que los gobiernos podían elegir entre tener o más inflación y por tanto que se redujera el poder adquisitivo de la ciudadanía, o menos desempleo, porque lo que hace es directamente aumenta el gasto, contrata, y por tanto se contrata gente, aunque termine realmente ganando menos, nominalmente no, puede que se mantenga, pero realmente puede comprar menos cosas, pues se va perdiendo poder adquisitivo. Y ahí se estructuraba un poquito el debate entre los keynesianos y los monetaristas. O sea, un poco la percepción es que las políticas keynesianas pueden ayudar a crecer, pero son inflacionarias. Toman el relevo a partir de los años 70, estos monetaristas, la escuela de Chicago, que en realidad son varias escuelas de Chicago, que son varias generaciones, nos estamos refiriendo sobre todo a la segunda generación, a la de Friedman, Stigler y otros tantos premios Nobel. Estamos hablando de décadas 50, 70. Eso es. Entonces, todos estos que además luego serán llamados justamente por los neo-keynesianos normativistas de MIT, ¿no? Pues por gente como Krugman, como Stiglitz, etc., los fundamentalistas del mercado, porque lo que hacen es revisar y matematizar más incluso cuestiones de microeconomía. Y entonces ya lo que hace es expulsarse de la ciencia económica. Ya se habla de incluso ahora ya, por eso era política económica, ciencia económica, y ahora ciencias económicas, y además se desgaja y se separa ciencias empresariales y se van y forman otros estudios aparte, y se quedan con todo matematizaciones, todo formulaciones, que en principio era para, pues eso, darle mayor prestigio, pero termina... Absorbe todo. Claro, y lo vuelve tan estéril, o sea, se quiere que sea escéptico, pero es que al final es estéril y no es productivo, no ayuda a solucionar problemas reales. Cabe ahí mencionar, por ejemplo, el caso de Gary Becker. Gary Becker, Premio de Economía de 1992, para que se entienda un poquito. Sí, el integralismo económico, ¿no? Que se mete en todo, en la familia, venga, también voy a modelizar la familia. Que absolutamente todo va a ser matemáticamente modelizable bajo la lógica neoclásica de un agente maximizador de beneficios que optimiza dadas las restricciones o condiciones. Entonces, Becker escribe su tratado sobre la familia, y en ese tratado básicamente plantea que las decisiones de casarse o no casarse, las decisiones de divorcio, las decisiones de tener hijos, etcétera, son simplemente decisiones reducibles a un cálculo económico de costos y beneficios, y que, siguiendo la metodología Friedman de 1953, los agentes actúan en la práctica realmente como si hicieran todos esos análisis y cálculos. Becker, de hecho, llega a analizar también el tema del crimen a este respecto, y las decisiones de inversión educativa con su teoría del capital humano es la misma lógica. Si la gente se educa es porque hace un análisis costo-beneficio de cuánto va a ganar, cuánto le va a costar, y en función de qué le salga de esa relación tomará la decisión de educarse o no. Y eventualmente esto llega al extremo de comenzar a aplicarse en todo tipo de áreas de la vida humana. ¿Y sabes que, sin embargo, Becker está próximo al derecho canónico? Oye, esa simplificación que hace para que se ajuste a sus modelos matemáticos, etc. Y sin embargo está cerca del derecho canónico, porque lo que dice es: no, señores, esto no es simplemente una cuestión de contratos y más, sino que es una institución e incluso un sacramento. Y claro, el derecho canónico, ¿qué es lo que dice? Que el matrimonio, que es la llave del derecho de familia, se hace el tema de la ordenación de la prole y dotar del patrimonio para cuidar de esa prole, etc. Entonces, por eso digo que es interesante si profundizamos, ¿no? El problema fue reducirlo y darle tanta importancia al aparato matemático y no, en cambio, reconectar con todas las teorías. Claro, porque, por ejemplo, esta noción de la prole, y esto lo habla San Agustín,
y tiene todo un contenido de virtud y de deber, ¿no? Pero ordenación al revés es tener hijos, tener descendencia. Eso sí, para que se entienda así. O sea, que el matrimonio se proyecte hacia los hijos. Claro, ya San Tomás hablaba del proletariado, que son aquellos que no tienen nada, solamente pueden tener hijos. Pero, sí, ¿no? Y como pie de página también, qué tal visión reduccionista que tiene Marx, ¿no? O sea, lo ve casi como una especie de animales. Es un ejército industrial de reserva indiferenciado de personas. El proletariado, hierro y todo, pero que luego en realidad son los socialdemócratas, que son esos otros radicales que se van a reconvertir dentro del sistema, que estamos hablando de Mersing, etcétera, que lo que habla es de la ley de bronce porque tenía más lecturas y en realidad no era tanto de lo duro que es, sino porque en el derecho romano lo que era importante se acababa en bronce, entonces, pero que no se va a cumplir, ¿no? Quiere decir que cada vez hubiera una mayor masa de trabajadores ganando menos dinero porque al contrario ha ido aumentando. Más aún, el problema que tenemos, ¿no?, ahora de la teoría del desacoplamiento es, oye, ¿y por qué los capitales siguen despegando y en cambio las ganancias salariales se mantienen desde los años 80, etcétera? No, es que finalmente también el coste que tiene nuestro estado de bienestar, que recibes otro tipo de prestaciones, pero no de salario, ¿no? Sino que tienes otro tipo de contraprestaciones de educación, sanidad, etc. Luego eso tiene un coste, es la ilusión fiscal, que muchas veces no somos conscientes de lo que van las cosas, etc. Y hay muchos más. Pero bueno, venga, vamos que ya casi estamos llegando. Ya llegamos a los 90. Mencionaste Stilly, mencionaste Krugman, que bautizaban como fundamentalistas de mercado a la gente de la Escuela de Chicago. Apunte muy rápido. Mientras que los fiscalistas intervienen directamente en la producción y distribución, ¿de acuerdo? El Estado tiene que ser quien lidere la economía. En cambio, la Escuela de Chicago sigue apostando por el intervencionismo, pero lo va a hacer desde fuera, lo va a hacer con el dinero, ¿de acuerdo? Entonces sí deja que haya una libertad de producción y distribución, que además esta diferenciación artificial viene de Stuart Mill, ¿no? Y ya, si quieres, en otro vídeo aclaramos un poco mejor, pero ahora ya van a dejar, venga, que la gente, el libre mercado y tal, pero que los gobiernos vamos a ir influyendo con los tipos de interés, tasas de cambio, por la parte financiera, y eso se va a mantener efectivamente hasta la crisis de las .com y sobre todo la gran recesión del 2008, que es donde operan estos que curiosamente han sido premios Nobel con esas crisis, ¿no? Stiglitz con las de las .com, por eso en 2000, premio Nobel, ¿no? Y luego Krugman en 2008, ¿cierto? ¿Vale? En las crisis. Exactamente. Al río revuelto, ganancia pescado. De todos estos que tienen elementos que, por un lado, si no son tampoco dentro de los criticals, sino que siguen estando dentro del mainline, lo que pasa es que para encontrar su propia voz y para poder ellos dirigir esa ortodoxia, tienen que deconstruir justamente los modelos anteriores. Entonces, son ataques a la Escuela de Chicago y en lo que han sido fuertes para que así se note la diferencia de la nueva ortodoxia va por aquí, ¿no? Es más lo que pasa es que eso es aprovechado por los post-keynesianos que dicen, también este es nuestro momento, pues si estáis deconstruyendo lo que hasta ahora se había aceptado como dogmas, pues oye, entonces es el momento. Normalmente autores como Krugman y Stilly son clasificados como neo-keynesianos, ¿no? Positivistas. Sí. O sea, perdón, normativistas, porque te dicen el deber ser, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que intervenir. Porque hasta entonces se suponía que la síntesis neoclásica era positivista, esto simplemente es el ser, ¿no? Atendemos a la realidad. En cambio, el normativista es el que te dice cómo tiene que ser, ¿no? Y que hay que intervenir nuevamente con cierto elitismo. No nos olvidemos, estamos hablando con una catedrático en Princeton, ganando más de $240.000 solamente por ser catedrático aquí. Stiglitz en Columbia, ganando un poquito más, no sé si $260.000. Claro, yo evidentemente si tengo más de $12.000 limpios cada mes para gastar, claro, yo también considero de que no se está haciendo suficiente, no hay suficiente presión fiscal, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, venga, sigamos. Excelente, entonces ya estamos llegando más o menos a los años 2000, hemos hablado de la crisis financiera, entonces, y ahí haría un apunte sobre Krugman, ¿no? En septiembre de 2019, Krugman escribe un artículo titulado Why did economists get it so wrong? ¿Cómo los economistas llegaron a equivocarse tanto? Es del 2 de septiembre de 2009, publicado en New York Times. Y básicamente lo que plantea Krugman aquí es que los economistas han terminado prefiriendo la belleza a la verdad. Que la razón por la cual no pudieron predecir que iba a suceder la crisis financiera de 2008 y los tomó tan desprevenidos y todo eso a la teoría económica dominante, a los teóricos estándar,
es que se centraba mucho en la belleza de modelos matemáticos bonitos que funcionaban, donde todo parece razonable, estable, equilibrado. Pero alejado de la realidad. Exacto, dejan de lado la realidad que es fea, que es sucia, que es compleja, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre esa perspectiva ya estando en 2008, crisis? Esa discusión, esa efervescencia teórica. Pues que tenemos que tomarlo, que estamos en un momento muy bonito, que hay que revisar, que hay que ver, pues efectivamente frente a ese mainstream, que el mainline, ¿no? Que alternativas de giro hermenéutico, de nuevos discursos, de revolución copernicana, de volver a momentos que consideremos previos a toda esa desviación excesivamente matematizante, porque el mismo Solow llegaba a decir, pues por ejemplo, cuando se dirigía a economistas europeos, ¿no? Del proyecto de la Unión Europea, es vale, muy bien, pero ¿cuál es el corazón de la macroeconomía de la Unión Europea? O sea, ¿qué estáis haciendo realmente? ¿Sobre qué pivota? ¿Qué pretendéis? ¿Por qué? Porque tú puedes tener modelos matemáticos muy bonitos, muy elegantes, como decía Dante hace un momento, pero claro, si no responden a la realidad, si no... Entonces, en ese sentido, pues ¿qué mainline tenemos de alternativas? Tenemos pues la escuela austríaca humanista, lo que pasa es que está muy metida en disputas de a ver quién es el auténtico heredero de los dogmas y tal, cuando esa no es la esencia, justamente es al contrario, es huir de los dogmatismos y más humanismo, porque en su momento se luchó contra el nacionalismo, luego contra el socialismo, luego contra el intervencionismo, pues tendría que ir en esa línea y abierta y tender puentes a otra escuela en vez de encerrarse. Tenemos todos los de la nueva economía política, que son Law and Economics, el análisis económico del derecho, con gente como Gauss, Posner, etc. Tenemos Public Choice, ¿no? La elección pública, que tenemos gente tan buena, otro premio Nobel de Economía, Buchanan en el 86, con Pollock, con Brennan, etc. Tenemos también Constitutional Economics, que es lo mismo, también Buchanan, que lo que nos está diciendo es que en realidad lo que hay que hacer es poner unas reglas claras para que funcionen y luego dejar a la libertad de intercambios. En este sentido, hay quien puede criticar y con razón, pero entonces el Estado que papel y sobre todo para evitar los abusos, pero es que eso sería, por ejemplo, motivo de otro vídeo, que muchas veces el Estado incluso ha vuelto público lo que es la caridad y además ya se desprecia que la caridad era solamente dar lo sobrante, no, la caridad era por amor al prójimo, tú le dabas, le ayudabas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como el Estado ha querido incluso hasta quitar la religión y hacerla esa religión pública, sus nacionalismos, etc., ¿qué es lo que ocurre? Que se ha querido también quedar con la parte de ayuda a los demás, etc. Y por tanto, claro, ¿por qué los europeos continentales vamos a ser caritativos con el prójimo si ya se está encargando el Estado? Para eso pago mis impuestos. Más aún, resulta que estamos perdiendo ese sentido humanista porque ya tú no naces ni mueres en tu casa, sino en fríos hospitales, burocráticos, etc. Estamos teniendo una serie de problemas, pero entre otras cosas porque no estamos respetando las esferas sociales. La religión es la que nos tiene que ayudar en esa relación con el prójimo y, por tanto, no tiene que ser una obligación impuesta por el Estado que se ponen las medallas de yo ayudo, sí, pero claro, ¿quién te financia? Pero entonces ya entramos en otro dilema, que puede ser otro vídeo, que es la relación entre economía privada, economía pública y la elección colectiva, la elección pública, etc. Bueno, era simplemente para introducir alternativas. Y frente a esto está lo que estamos viendo en Europa continental, que es esa mezcla de post-keynesianismo con los neokeynesianos normativistas, que es el Green Deal. ¿No? Que por hacer más ecológico el cambio climático, etc., pues oye, sí hay que pasar vicisitudes, necesidades, pero claro, ¿a quién le toca pagar esas vicisitudes, esas necesidades que le cueste más la factura de la electricidad, los alimentos, etcétera, etcétera? Ese es uno de los grandes problemas y creo que vivimos esos tiempos interesantes. Excelente. Yo cerraría haciendo la reflexión sobre un punto que has mencionado sobre lo humanista, ¿no? O sea, más allá de las discusiones teóricas que podamos tener sobre escuela austriaca, la escuela de la elección pública o la economía constitucional, etc., si hay un punto clave con el que has empezado es con la necesidad de retomar una parte humanística, ¿no? De la economía. Sí. Y un punto con el que has cerrado también tu intervención es la cuestión de la religión y cómo en un Estado sin religión se termina absorbiendo toda la vida humana bajo una lógica burocrática, ¿no? Lo cual
sumamente problemático y es una deshumanización. Entonces, un poco lo que hemos estado viendo en este rápido recorrido de las escuelas de pensamiento económico, prácticamente hemos ido desde el siglo XVI, un poquito con los mercantilistas, muy rápido, hasta llegar a la actualidad. Obviamente hay muchos detalles y muchos matices. Muchas cosas que se habrán dejado sin tocar, pero lo que queríamos aquí era darles un recorrido esquemático e interesante y un recorrido reflexivo, o sea, no simplemente decir, vamos a contar tal autor, nació en tal año, dijo esto, luego el autor siguiente, nació en tal año, dijo esto, sino hemos visto implicancias epistemológicas de las diferentes escuelas, un poco sus contextos sociales, un poco sus debates, hasta algunos detalles de vida personal de autores que pueden influir en la aceptación de ciertas ideas o la promoción de ciertas ideas, y es así como hay que analizar el pensamiento económico, ¿no? Y yo, pues, resaltaría lo que tenemos un artículo conjunto sobre la Escuela Española de Economía. No, y es lo que tenemos que hacer definitivamente sobre esto, las relaciones ortodoxia-heterodoxia. Sí, eso, lo de los ciclos ya lo iremos trabajando. Escrito para ayudar también a mejorar el debate al respecto. Entonces, bueno, estén atentos a lo que vayamos publicando. No sé si quieres decir algunas palabras finales. No, que mil gracias, perdón los santos, y bueno, pues habrá más ocasiones para ir matizando todo, por eso tómeselo con cautela, no tengan prisa en tomar posiciones, sino reflexionarlo, pararlo, y esto se va viendo con calma y iremos sacando cosas, y a lo mejor en temas más concretos, así yo no me disperso tanto, y tú llevas más con el látigo. Mil gracias, de verdad. Excelente, Antonio, muchas gracias, ha sido un recorrido muy interesante, entonces esperamos que les sea útil y como bien dice Antonio, esto es para analizar, esto es para reflexionar, para conocer, entonces hemos dado un recorrido rápido, cada uno pues en función de su situación, de sus intereses puede ir profundizando, pero lo importante es que si vamos a tomar un juicio sobre cuestiones económicas tengamos una perspectiva amplia y no nos quedemos en ciertos dogmatismos.